Saludos amigas y amigos de toda América. Esto es Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. Yo soy Carlos Pérez Sierra y como de costumbre me acompaña el panel de naturópatas licenciados, Ángel Barreiro, Saludos. doctor Norman González Rivera y doctor Norman González Chacón. Saludos. Qué bueno que usted está con nosotros, sea usted parte de esta mesa redonda para que compartamos estas informaciones, usted con su familia, para su propio bienestar y para mejorar las condiciones de nuestra sociedad y de nuestros respectivos países. Para hoy queremos comenzar con una información proveniente de Green Med Info, publicada recientemente, posteada en abril de 2013, y habla sobre varias consideraciones longitudinales sobre estudios. Y hace la pregunta que si el adiestramiento en la medicina convencional destruye la empatía. El adiestramiento en la medicina convencional destruye la empatía. Le voy a pedir al compañero Barreiro que nos introduzca en esta información. En términos generales, el tema del artículo, a manera de pregunta, es el resultado de un análisis que se hace, como mencionaste, de un estudio longitudinal que recoge data desde los años 1990 hasta el 2010, en los que se analiza precisamente la posible erosión de la empatía en el profesional de la salud médico, sobre todo a partir de su tercer año de estudios académicos en las escuelas de medicina, particularmente cuando tienen contacto inicial en actividades que incluyen a pacientes, que se extiende hacia la práctica clínica y eventualmente a su práctica profesional. Cómo esa empatía o la capacidad de comprender los sentimientos y emociones, como se define la empatía, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo, se ha ido perdiendo en la práctica médica. Lo que el estudio concluye puede ir en detrimento de la salud del paciente. Sí, y es alarmante porque dice que precisamente cuando empiezan a atender a los pacientes, la noticia le llama lámina 3 Patient Care Activities, que ahí aparentemente tiende a reducir. De hecho, me quería leer eso literalmente de ahí para beneficio de nuestros amigos televidentes. Dice, es irónico que esta erosión en la empatía, que es la relación esa que debe haber entre el profesional de la salud y el paciente, ocurre cuando el estudiante dentro de su currículo comienza a tener esa exposición a actividad con pacientes, que es cuando más esencial debe ser la empatía. Y yo entiendo que esto es algo, fíjate, esto es algo donde la falla viene del mismo supervisor y el mismo profesorado, ¿ves? Porque fíjate que si se entrena el profesional médico y se le habla acerca de la importancia que existe en esta relación médico-paciente, esos primeros contactos debieran ser precisamente los más empáticos, como es la primera cita que tú tienes con alguien a quien invitas a salir. O sea, esa primera impresión debe ser la más importante y donde se haga ese vínculo entre el profesional de la salud y el paciente. Y es cuando más se debiera esforzar el profesional de la profesión que sea que vaya a interaccionar con un paciente. Y ocurre en el vendedor y si ocurre en otras profesionales, en otras profesiones. Es donde tú vas a establecer ese vínculo de confianza, donde tú estás estableciendo en realidad la posibilidad de que tú estás en un plano de ayudar a ese paciente. O sea que yo creo que eso viene desde la misma enseñanza y desde el mismo punto donde los profesores que supervisan estos estudiantes y estos clínicos, posiblemente quizás tratando de establecer este aspecto de superioridad, ¿verdad?, de conocimiento. Muchas veces yo creo que se ha exagerado al punto, estableciendo ese liderazgo o esa imagen de superioridad o de dominio o de confianza, que yo soy el que voy a estar en control, y se pierde esa empatía que tiene que haber para que el paciente se pueda sentir en un ambiente cómodo
y lo que se ve más adelante en el estudio, que ayuda al proceso de recuperación del paciente y ayuda a que el paciente pueda verse en una posición donde se sienta cómodo para poder seguir atendiéndose y que está en buenas manos y que está en manos de un personal de confianza en el que puede delegar la responsabilidad de su salud. Doctor, sí, en otro de nuestros programas yo estuve hablando acerca de una experiencia que tuve recientemente con un médico que se me acercó y me saludó, me dijo que estaba en el ayuno sustentado, que le había ido muy bien, que había perdido 63 libras. Y pues yo estuve conversando con él porque me di cuenta que era una persona muy comunicativa y excelente caballero. En la forma que se me acercó y me dio la mano y demás. Pues hicimos rápidamente, tuvimos una empatía. El asunto es que él me dice que cuando yo le pregunto y le digo, ¿cómo ustedes los médicos me ven a mí en términos de que yo constantemente estoy criticando fuertemente el sistema y estoy señalando una falta? Y me dice, doctor, nosotros estamos contentísimos con usted y usted tiene toda la razón en lo que está haciendo, me dice. Y le voy a decir más, aquí hay muchos médicos que eran arrogantes, que eran presuntuosos, que trataban muy mal a la gente, inclusive a los otros compañeros, porque se creían que estaban en el cielo y que eran dioses. Y a consecuencia precisamente del trabajo que usted está haciendo, eso ha ido cambiándolos. Ellos han cambiado y no son los mismos ahora. Están más comunicativos, se han acercado más al paciente. ¿Por qué? Porque aquí la gente reclaman y lo ponen a usted de ejemplo. Oye, yo me quedé realmente asombrado con esas palabras, pero fíjate que el trabajo que nosotros estamos haciendo de señalar estas fallas que hay en el sistema médico convencional, los está haciendo a ellos cambiar. Y claro, están tomando, quizá no cambien todos, pero por lo menos los que están cerca del ambiente, los que están cerca del público que se mueve constantemente, el mismo público les reclama a ellos. Que mira, como dice el doctor González Chacón, como dicen esta gente acá, etcétera, etcétera. Pues, ha creado una conciencia. Para mí me parece, doctor, que el problema, y ahora vamos con Barreiro, la naturaleza humana es una sola. Y entonces, en honor a la verdad, si un médico, como parte del proceso de empatía, quiere sincerarse y hablar con un paciente de opciones, yo creo que es mucho lo que tendría que hablar, porque la medicina quizás, por lo menos en este momento, como que hay un catálogo de muchas cosas, pero ¿cómo se unifica todo ese conocimiento? A diferencia de cuando, por ejemplo, usted habla de la medicina natural, que lo ve en términos muy simples para que lleguen a las personas, ¿verdad? Y el naturismo, pues como cualquier otra cosa, el que vende, la psicología de venta es la misma. Usted vende, si usted tiene un producto, usted vende dos cosas. Se vende a sí mismo en el sentido de crear la empatía con el que está hablando. Y segundo, el producto que usted tenga. A eso ¿Cuántas iba. veces usted no le hablan? Ese es el doctor de la papa y zanahoria. Por eso a eso iba, mira. Eso no es, yo estoy seguro que eso no es una ofensa para usted, que le digan que es el doctor de la papa y zanahoria. Mira, y hay mucho más que hablar de la papa y la zanahoria. Mira este asunto. Mira, si vamos a ir a la laminilla número 5, señor director, mira ese párrafo donde se resaltan en negritas y en azul ciertas palabras. Ahí dice que en el 2005 un estudio publicado en la Academia de Medicina. Sí, en la Academia de Medicina, titulado Cambios en el estado anímico y la disminución de la empatía persistente durante los 3 años del entrenamiento interno médico. Dice que los investigadores notaron ciertos disturbios emocionales y disminución en la empatía asociada con esa etapa de la residencia, ¿no? De la práctica clínica de los profesionales de la salud, que nunca se recuperó totalmente. Y dice que eso es indicativo de que el entrenamiento médico convencional puede producir diagnósticos y traumas emocionales
serios, ¿Y de los cuales psicológicos? pudieran nunca recuperarse, lo cual no pudieran recuperarse, lo cual ciertamente pone en entredicho el cuidado de la salud. Y es que cuando, hablando sobre lo que tú estabas mencionando, Carlos, me parece que la clave está ahí en los disturbios emocionales. Cuando tú eres un profesional de la salud bien entrenado, porque cuidado que los médicos estudian mucho, ¿no? Son 8 años de estudio si no te especializas, que serían mucho más. Y entonces después, ya cuando tú comienzas a entrar en la práctica, que es donde realmente tú tienes que hacer el ejercicio con el paciente, tratando de procurar un bienestar, un mejor estado de salud en tu paciente, pero las herramientas que tú tienes a la disposición, los métodos que tú tienes a la disposición, tú sabes que son invasivos, que afectan la calidad de vida del paciente, que el paciente ya en la práctica lo sabe porque no recupera la salud, porque permanece demasiado tiempo enfermo. Cuando tú de entrada sabes que las herramientas que tú tienes no van a sanar al paciente, no están fundamentadas en un verdadero sistema salubrista, ya van a empezar a ocurrir disturbios de índole y creas emocional. una barrera, Claro. creas una pared y una diferencia para no tener que explicar tu incapacidad Exacto. en poder resolver ese problema. Y esa pared que tú creas, la gente la ve como una arrogancia del médico que no quiere hablar ni explicar qué es lo que está Exacto. pasando con el enfermo. Pero fíjate, si el profesional de la salud, si el profesional de la salud se hiciera empático con el paciente, también existiría esa capacidad de poder explicar y aceptar y entender las limitaciones que tiene que tener cada uno. O sea, yo puedo entender que una persona que ha tenido que sacrificarse tanto, que ha roto muchas noches, que muchas veces el procedimiento y el proceso de estudio es sumamente agotador, ¿verdad? Porque yo pasé por situaciones similares y llega un momento en que uno ya casi está hastiado de tantas clases y de tanto material y de tanto estudio y de tantas trasnochadas y de tantas... Óyeme, que se pueda perder un poco ese control y esa satisfacción que debe tener uno al tratar al paciente. Y fíjate que dice ahí que al tercer año del internado, ya muchos de ellos han perdido la empatía. O sea que lo que están muchas veces estos individuos es sobreviviendo una situación que es crítica para ellos mismos, y eso ha sido causado por el sistema, porque el mismo sistema no ha provisto para que las personas puedan entender lo importante que existe en la empatía. Y entonces, cuando el profesional no es empático con el paciente tampoco va a ser empático con el profesional de la salud, porque esto es algo que se tiene que dar en ambas direcciones. La falta de empatía es más bien una frustración de parte del sistema. Mira, y eso también, ¿sabe dónde yo estoy viendo? Mira, recuerdo la vista que tuvimos recientemente, donde los médicos naturopáticos también hablaron de todo el rigor académico de ellos. Y nosotros sentaditos allá detrás decíamos, ¿y dónde está la empatía? Esta gente estudia en todo esto y después no van a sanar al paciente, mientras que nosotros, sin embargo, de manera sencilla, estamos siendo empáticos con el paciente. Y se le llama, ¿sabe cómo se le llama eso ahora mismo? Se le llama inteligencia emocional. Claro. Que tenemos que tener todos los que tenemos que de alguna forma Pero hay u más allá otra también. interaccionar con personas normales que se sienten bien. Imagínate cuando tú tienes que tratar con una persona que está enferma, que está desesperada, que tiene dolor, que está angustiada, que tiene familiar enfermo o que ellos mismos están enfermos. Y fíjate que en la lámina número 6, señor director, dice que la situación se agrava cuando estos pacientes son diagnosticados con enfermedades como el cáncer. Ahí donde están las negritas, dice que el diagnóstico de cáncer nada más ha sido responsable por un aumento en 16 veces, óyeme, 16 veces el aumento en riesgo de un problema relacionado al corazón y 26.9 veces más alto durante las primeras semanas luego de un diagnóstico de cáncer. O sea que fíjate que es que también... No dijiste que es riesgo al suicidio. Sí, al riesgo al suicidio.
16 veces relacionado cuando son un diagnóstico de problema del corazón y 26.9 cuando el diagnóstico es de cáncer, y corrijo. Sí, O sea y el research se llama que algunos diagnósticos de cáncer te matan más rápidamente que el propio mismo cáncer. Mira, déjame darte un ejemplo de eso. Mira, hace 2 semanas atrás yo tuve en la oficina ya, aquí en el instituto, un paciente que fue diagnosticado de cáncer en la tiroides. Entonces le acababan de hacer una biopsia, le habían diagnosticado cáncer de la tiroides. Entonces el muchacho, ya el diagnóstico en sí mismo fue impactante para él, lo había deprimido. Entonces él le dijo al doctor que quería explorar otras alternativas que si a él no le molestaba. Pues ¿sabe lo que le contestó el doctor hablando sobre este asunto? Que el cementerio estaba lleno de individuos con actitudes como la de él de buscar una segunda opinión o algún otro tratamiento. Sin embargo, cuando yo empecé a hablar con él de las opciones que él podía tener en términos de cambios de estilo de vida, cuando yo empecé a ayudar a ese paciente a que la responsabilidad de su salud él la podía tomar en sus manos, él dice que él salió con esa conversación nada más, salió mucho mejor que en todas las visitas que previamente le había tenido con su médico. Tú sabes lo que le dijo, así le dijo un médico a una paciente mía, y tú sabes lo que le dijo la paciente, cómo le respondió la paciente. Dijo, por lo menos ellos nos oyen y nos entienden y son sensibles a nuestro sufrimiento. Bueno, yo tengo un comentario antes de irnos a la pausa. Y Barreiro mencionaba de que estaban 8 años en la universidad si no se especializaban los médicos. Hay quien critica el sistema educativo porque dice que tiene a un niño que luego adolescente, adulto, por 12 años. Pregunta, oye, ¿tú sabes todo lo que se puede enseñar en 12 años? Y en esos 12 años hay tanta cosa que no se le enseña a los estudiantes que sería importante para sus vidas, como señalando como que es una pérdida de tiempo. Pues yo no sé si ese estudio de medicina lleva este tipo de frustración. Tú escuchas un estudiante de medicina de primer año decirte con toda autoridad que tiene que comer proteína. O sea, que el paciente hay que darle proteína. No te hablo del estudiante de 4º año, de 3er año, ya desde primer año. Y eso se quedó como un paradigma. Cuando empieza a ver el paciente de cáncer, va a cambiar el paradigma de la proteína. O sea, tendrá que ver la proteína, la ingesta de la proteína con la curación de ese paciente de cáncer que va a haber. Y entonces, ¿de qué valió tanta terapia o tanto estudio si lo básico no se está cubriendo adecuadamente? Bueno, amigas, amigos, esto es Salud en Mesa Redonda. Tenemos que pausar, pero no se retire, que regresaremos inmediatamente.